Lamentablemente las mejores charlas se dan fuera del aire, pero vamos a arrancar un nuevo mano a mano acá en Industria Nacional. Vamos a conversar de medios, vamos a conversar de política, vamos a conversar de fútbol, vamos a conversar también de digitalidad. El invitado de hoy es empresario de medios del sector energético, dirigente de fútbol. Bienvenido, Daniel Vila, a Gelatina. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias por la invitación y acá estamos. ¿Cómo andas, che? ¿Cómo te encuentra este junio del 2025? Bien, porque eso, como decíamos un poquito fuera del aire, ¿no? Haciendo lo que se puede en un momento complicado del país, de la Argentina, de la economía. Es difícil para los empresarios hoy. Bien, por ahí quería arrancar porque hay varias aristas para encarar la charla. Quería empezar por ese universo, el universo empresarial. Como empresario viviste varias etapas de la Argentina. ¿En qué etapa pensás que estamos, sentís que estamos ahora? Ayer cumplí... Ah, ¿de la Argentina? De la Argentina. Estamos en una etapa, me parece, de transición entre el viejo peronismo, reconvertido en kirchnerismo, y algo que nadie se esperaba, nadie sospechaba, un outsider de la política, que vino a hacer cosas, algunas que hacían falta y otras que todavía no entiendo. Pero está haciendo cosas de fondo que la Argentina necesitaba. ¿Cuánto le juega a un empresario y a sus empresas que vos vengas acá, que opines, si dijeras, no sé, tanto por la positiva o por la negativa, cuánto afecta tu desarrollo empresarial? No, yo siempre voy, a ver, no es la primera vez que vengo a una entrevista, yo cada vez que me han invitado a algún programa, a una radio, televisión, lo que sea, voy. No tengo problema en expresar lo que pienso, lo he hecho libremente. De hecho, he tenido en algún momento mis diferencias con el expresidente Néstor Kirchner, con Cristina, con Macri fundamentalmente. Siempre he tenido relación con el poder, fruto de mi actividad en los medios, pero siempre me he sentido con la libertad de decir lo que pienso. Bien. Ibas a decir, ayer cumplimos, ¿qué ibas a decir? No, ayer cumplí 72. Bien. Por eso ya estoy, creí que me preguntabas en qué etapa de mi vida. ¿Y en qué etapa de tu vida? Estoy en la jubilación, ya estoy grande. ¿En qué momento ves los medios de comunicación en la Argentina? ¿Cómo pensás esta relación entre el gobierno o entre el presidente y el periodismo y cómo afecta eso a los medios? Sí, yo te diría una cosa es la relación o la evolución de los medios que se da a nivel mundial, no solamente en Argentina, y otra cosa es el caso puntual de Argentina con este presidente, ¿no? Bien, si querés arranquemos por lo macro. Por lo macro. En lo macro, los medios los medios tradicionales, estamos en un proceso de reconversión, de transformación, pero no es nada nuevo, esto ha sucedido a lo largo de la historia de los medios siempre, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, ningún medio mata al anterior, al preexistente. La televisión no mató a la radio, la radio no había matado al periódico, el cable no mató a la televisión abierta, el satélite no mató al cable, y el streaming no está matando tampoco a la televisión tradicional. Yo creo que son maneras diferentes de acceder a contenidos, y los canales de televisión tradicionales, como los conocemos, son grandes productores de contenido, ¿no? Y eso se puede acceder a esos contenidos de distintas plataformas. No, de hecho los canales de streaming estamos permanentemente comentando la tele, desde Gran Hermano hasta lo que pasa en un canal de noticias, es un insumo permanente para nosotros también. Sí, yo creo que enriquecer la comunicación siempre es bueno. En la medida que se enriquece la comunicación, se fortalece el vínculo con el lector, televidente o el radioescucho, lo que fuere, y el contenido nunca es malo. Tener más contenido, después cada uno elige, ¿no? ¿Qué contenido me gusta ver? ¿Dónde y cuándo arranca tu historia con los medios, Daniel? Yo arranco el 26 de enero de 1983. Bien. Mirá que me acuerdo la fecha. ¿Por qué? Porque ese día quedó grabado en mi cabeza porque me cambió la vida. Habíamos recibido, yo trabajaba con mi padre en ese momento, me había recibido abogado, pero estaba trabajando con mi viejo, que tenía una empresa constructora, y le pagaron una deuda con una radio muy chiquita de Mendoza, Radio Niwil, y ahí empecé. Y empecé una actividad que no conocía, yo había estudiado abogacía, había trabajado después, como te digo, con mi padre en la empresa constructora, pero empecé en la radio y me enamoré de los medios, y a partir de ahí, bueno, siempre tuve la ilusión de crecer, mi ilusión era llegar a tener un multimedio en aquel momento. Y bueno, siempre vinculado a los medios, radio, televisión, diario digital. ¿En algún momento te aburriste? Llega un momento que te cansa. Yo por eso te decía que estoy en la etapa de la jubilación. Yo creo que ya cumplí un proceso, una etapa en los medios, di lo que tenía que dar,
Yo siempre digo también que soy un analógico, Mm. no soy una persona digital, con lo cual lo que tenía que hacer en medios ya lo hice. ¿Y en qué sentís esa distancia entre lo analógico y lo digital? ¿Por qué sentís que no llegás a lo digital? Bueno, por un tema de edad, por un tema de conocimiento. Yo antes, en los medios tradicionales era no te puedo decir un experto, pero los conocía, Mm. sabía cómo manejarme, los llevaba día a día. Hoy me cuesta más entender este mundo digital, ¿no? Me cuesta más entender qué es lo que está esperando el televidente, el consumidor de información, me cuesta. Claro. Decías, los medios no suplantan, no reemplazan a los anteriores. La Sí. radio no reemplazó al periódico, la tele no reemplazó a la radio, el streaming no reemplaza a la tele. Eso en la macro. Particularmente en la Argentina, ¿en qué momento ves que están los medios de comunicación? Es lo mismo que en el mundo, en un momento de transición donde estamos buscando nuevos contenidos, todos, desde los streamings hasta los canales abiertos, tradicionales. Estamos tratando de buscar una convivencia. Y como decías vos bien recién, yo creo que nos retroalimentamos recíprocamente. Y eso está bueno, porque hay un problema que sí se da, que se produce con esto, y de nuevo, no es mi tema, pero me asusta, que es la inteligencia artificial. Mm. Ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Entonces me parece que en ese no saber qué es verdad y qué es mentira, el público va a recurrir a las marcas conocidas, Bien. porque es lo que le va a dar un sello de veracidad. ¿Y las marcas conocidas son medios o son personas? Medios y personas, las dos, hay de los dos, por supuesto. Hay comunicadores que son tradicionales, que son creíbles, que tienen una historia, y medios también. ¿Y cómo te informás vos? Yo leo diario de papel todavía. Ah, sí, de verdad. Sí, pero porque me gusta. Claro. Leo diario de papel, obviamente que también leo diarios digitales, veo televisión, escucho radio, veo streaming, me informo, trato de buscar todos los canales de comunicación disponibles. En el último mes se habló mucho, creo que el gobierno incluso impulsa la agenda, de la relación entre el presidente y el periodismo, de si odiamos lo suficientemente a los periodistas o no los odiamos, si forman parte de la casta, si están ensobrados, si forman parte del problema de la Argentina. ¿Cómo pensás esta tensión entre Milei y el periodismo? La política, o más bien los gobiernos, siempre han tenido más o menos tensión con el periodismo y con los medios. Creo que un momento de tanta tensión como el que estamos viviendo hoy, yo por lo menos no lo registro. Mm. Y no me parece bueno. Me parece que es una de las cosas para criticarle al presidente. Esto de generalizar, decir todo el periodismo está ensobrado. Yo no estoy ensobrado, yo no recibo pauta, no cobro por informar, solamente los canales de ingreso de mis medios son los tradicionales, los que corresponden. Entonces, generalizar, ¿puede haber periodistas ensobrados? Sí, por supuesto, lo he sabido históricamente. Ujú. Y ya todos sabemos más o menos quiénes son. Uno puede sospechar. Si no lo viste recibiendo el sobre, ya más o menos sabes quiénes son. Pero no todos son así, entonces me parece que ponerle ese mote al periodismo en general, y me parece que no es justo. ¿Y por qué pensás que lo hace Milei? Yo creo que encontré una manera que le dio resultado, una manera para que la gente lo comprara, que comprara ese producto que se llama Javier Milei, el anticasta, el antiperiodismo, el antipolítica. Vamos a ver cuánto tiempo le dura. Dijiste, creo que está haciendo algunas cosas que hacían falta y otras que no termino de entender. ¿Con lo que no terminas de entender te referís a esto o a otras cosas? A esto y a otras cosas. Por ejemplo, Daniel. Qué sé yo, pelearte con el rey de España o pelearte con Lali Espósito. Me parece que no es el rol que tiene que cumplir un presidente. Yo creo que la figura presidencial es el referente que tenemos todos los argentinos y debería ser un ejemplo. Entonces, si yo veo que el presidente de la nación, o mis hijos, que tengo, la más chiquita, Lola, tiene 12, ve que el presidente de la nación descalifica, agrede, insulta, ¿yo cómo hago para explicarle cuando va al colegio que tiene que respetar a la maestra, que no la puede insultar, si está tomando ese ejemplo? ¿Alguien te escucha del gobierno? ¿Tenés diálogo con alguien a quien poder trasladarle tus preocupaciones, tus inquietudes? No tengo diálogo. No. Con este gobierno no tengo diálogo. Es raro, ¿no? Que no tengas diálogo con un gobierno. Bueno, es un gobierno raro. Sí, es un gobierno raro, ¿no? Es un gobierno particular. Sí, pero también tengo que decirte que así como el presidente se ha metido con muchos empresarios de medios, a mí nunca me ha agredido, nunca me ha mencionado.
He tenido peor relación con otros presidentes que con este, ¿no? Bien, perfecto. ¿Relación personal, decís, o política? Política personal, institucional, de todo tipo. ¿La pasaste mal en algún momento? Sí, sí la pasé mal. La pasé mal con Macri. Ah, sí, Macri Sí, tenía sí, una sí. fijación con vos. Y no se portó bien conmigo, me mandó a denunciar penalmente porque no hice algo que él quería que yo hiciera. ¿Lo contaste esto públicamente? Sí, sí, lo he contado ¿Qué públicamente. es lo que te pedía que hicieras? Que le devolviera una parte del espectro radioeléctrico que nos había adjudicado Cristina Fernández de Kirchner para entregárselo a Clarín. Esto lo conté una noche en el programa de Alejandro Fantino y al día siguiente un juez de oficio, un fiscal de oficio actuó y le metió una denuncia penal que todavía está siguiendo su curso. ¿Contra vos? No, contra él. Ah, contra él, ok. No, una de las cosas por las que yo denuncié esto fue porque él, al denunciarme penalmente y a estar en inferioridad de condiciones yo, porque era un empresario, el presidente de la Nación, un día tuve que acceder a su pedido y devolverle el espectro. Ah, lo hiciste, ok. Cuando claro. le devolví el espectro, me mandó un WhatsApp y me dijo, bueno, ahora te voy a levantar la denuncia penal. Bien. Y eso se llama extorsión. Qué cosa, ¿no? Porque son todas hechos que uno conoce que sucedieron con el macrismo. Acá lo conversaba con María Eugenia Vidal. Sin embargo, ellos como alzaron mucho la bandera de la honestidad, de la república, del respeto institucional. Y vos desde el empresariado lo contás, lo puede contar también un sindicalista, che, a mí me mandaron a espiar, lo puede contar incluso un diputado. ¿Por qué pensás que se hizo una bandera de algo que en los papeles no se podía sostener? Porque una cosa es proclamar y otra cosa es lo que uno hace. Y no siempre lo que se proclama es la conducta que se sigue. Y yo creo que en el caso, y personalizo en él, porque así como ha habido muy malos funcionarios, no solamente en el gobierno de Macri, pero hablando del gobierno de Macri, también ha habido buenos. Bien. Pero en el caso del expresidente Macri, yo creo que no tuvo una conducta correcta. Y lo que decía no era lo que hacía. Tanto el gobierno de Macri como el de Milei se basan mucho en una expectativa de inversión. Y se habla mucho del clima de negocios en la Argentina, y si fueses empresario invertirías en la Argentina. Esta idea también de que los empresarios bancan pero no invierten. ¿Cómo pensás que está el empresariado frente a esta realidad económica en la República Argentina? La ideología también llegó al empresariado. El empresariado, pese a que siempre mira primero su bolsillo, también hay un sector del empresariado que está ideologizado, pero también, de nuevo, la proclama más que la acción. Entonces yo todavía no veo ese sector empresario invirtiendo en Argentina. Veo un sector empresario que está esperando a ver qué pasa con la Argentina. Y qué pasa en materia impositiva, qué pasa en materia fiscal, qué pasa en materia laboral. Y esas grandes promesas, reformas, Todavía no llegaron. Todavía no llegaron. ¿Y vos pensás que van a llegar? puede que lleguen, sí, Dios quiera que lleguen. Porque qué mejor que a la Argentina le vaya bien con este presidente o con el que venga o con cualquiera. Yo esto no lo ideologizo, al revés. No le pongo nombre y apellido, le pongo resultados. Claro. Se habla mucho de la excepcionalidad argentina o la espectacularidad argentina, o esta cosa de que en la Argentina pasan cosas que no pasan en ningún otro lugar. Como empresario, ¿cuáles dirías que son las ventajas de invertir en la Argentina y cuáles dirías que son los riesgos? Bueno, para invertir en la Argentina tenés que ser argentino, porque acá se manejan códigos especiales. Acá tenemos que estar los empresarios acostumbrados a convivir con la inflación, con la hiperinflación, con el corralito. Somos un país complicado. Ahora, cuando lográs entender todas esas reglas tan extrañas que en otros lugares del mundo no se dan, bueno, podés trabajar. Claro. Pero para un extranjero es difícil. Está complicado, ¿no? Está Si viene un sueco... No entiende nada. Claro. Cuando hablamos de Vila, hablamos también de Manzano, ¿no? Vila Manzano. Manzano creo que no da notas Poco. Grupo América, Edenor, medios en todo el país. La dupla Vila Manzano tiene como una larga historia. ¿Cuál es tu vínculo con Manzano? ¿Cómo funciona esa dupla, esa sociedad? Bueno, somos amigos primero, Bien. antes que socios. ¿De dónde, che? Y de Mendoza, los dos somos mendocinos. Él estudió medicina, yo estudié abogacía, nos conocimos haciendo política universitaria, ¿no? ¿Vos eras dirigente universitario? Sí. Cuando iba a la Facultad de Derecho, sí. Después dejé la política porque me salió caro, pero bueno, esa es otra historia. Ya me contarás. Ahora, cuando termines de contarme lo de Manzano, te pregunto eso. Primero amigos, después él fue ministro del Interior, presidente de la Cámara de Diputados por el justicialismo, ministro del Interior, y después emigró
cuando fue muy castigado públicamente, se fue a vivir a Estados Unidos. Pasó 4 años en Estados Unidos, yo me lo encontré un día en Miami, le propuse volver a Argentina a trabajar conmigo, primero lo dudó, después me aceptó, y se dio la casualidad que él estaba trabajando para una persona con la cual yo me acababa de asociar, Jorge Mascanosa. De casualidad. ¿Quién? Jorge Mascanosa. Ajá. Y bueno, ahí aceptó venirse a trabajar conmigo. Primero trabajamos sin ser socios, después se hizo socio, nos hicimos socios. Y es el día de hoy que no solamente conservamos la amistad, sino también los negocios. Él hoy está viviendo fuera del país, pero bueno, seguimos siendo socios. ¿Y qué es lo que lleva a un empresario de medios buscar ampliarse a otros rubros, como puede ser, por ejemplo, el sector energético? En un determinado momento, te estoy hablando del año 2008, 2010 más o menos, decidimos dividir la actividad. Ajá. Yo me mantenía en el sector medios y él se abría al sector energético. Era un tema de visión empresaria de diversificar la actividad empresaria. Bueno, él se fue al sector energético, le fue muy bien. Primero tuvimos la empresa distribuidora, compramos la empresa distribuidora de Mendoza de energía, Edesur, Edemsa, después compramos Edenor, tenemos inversiones en litio, en petróleo, y después hay algunos negocios que tiene él en los que yo no participo. Ok, no tenés nada que ver. En la mayoría sí, pero hay algunos que a él le gustan y a mí no me gustan, entonces bueno. Bien, perfecto. Separamos. ¿Cómo funciona, digamos, ¿qué pensás que le aportás vos a la sociedad y qué le aporta él en términos de humanos, ¿no? O sea, ¿por qué se dividen el trabajo? No, bueno, por un tema de imposibilidad física de llevar todo juntos. Llegó Bien. un momento donde el negocio era muy grande y cada uno tenía que buscar una especificidad en los negocios. Él se sentía más atraído por la energía que yo, a mí me gustaban más los medios, por eso nos dividimos. Bárbaro. Dijiste la política me salió cara. Ah, sí, cuando estudiaba. ¿Por qué? Y porque en ese momento, te hablo del año, a ver, yo te contextualizo para poder entender los momentos, ¿no? En el año 75, gobierno militar, golpe de Estado. 75 o 76 fue el golpe. Bueno, 76 del golpe. Bueno, 75, gobierno de Isabel, pero a los tumbos. Yo era presidente del centro de estudiantes y iba a una universidad de Mendoza que era muy de derecha. Bueno, eso me costó, yo nunca en mi vida había rendido mal una materia, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, tampoco era de 10. Bien. Pero Zafabas. zafaba. Y a partir de ese momento en que tomé la presidencia, bueno, no aprobé nunca más una materia. Entonces, a la quinta vez que rendí mal la misma materia, decidí irme a estudiar a otro lugar. Me fui a estudiar a Santa Fe, perdí la mitad de las materias por un tema de equivalencias. Pero no te conocían. Pero no me conocían, no me dediqué más a la política y me puse como autodesafío recibirme antes que el resto de mis compañeros, no por nada en particular con mis compañeros que se quedaban en Mendoza, sino como una especie de estímulo hacia mí mismo para estudiar. Y bueno. ¿Y nunca más te picó el bichito? ¿De la política? Sí. No, nunca más. ¿No? No. ¿Y no pensás tampoco? No va a pasar. No va a pasar. Estamos seguros. Volví en un momento a la política de otro lugar, no me fue tampoco bien. Claro. Cuando volví al fútbol. Como dirigente de fútbol, claro. Pero tampoco me fue bien, así que se ve que la política no es lo mío. Bien, perfecto. Bueno, es bueno saberlo. Es bueno saberlo. A quien sí le fue bien en la política es a Sergio Massa, de quien también públicamente contaste que sos amigo y que lo apoyaste en momentos clave también de su carrera política. ¿Es posible que la línea editorial de los medios se independice de las opiniones de los dueños de esos medios? Sí, por supuesto. Siempre, obviamente, siempre hay, siempre está la palabra del dueño. Pero desde mi concepto de lo que tienen que ser los medios, creo que tenés que abrirlos a la sociedad y tiene que haber múltiples voces. Por lo menos así es como me gusta a mí. A mí no me gusta el periodismo militante. Y trato de que eso no ocurra en los medios que me toca dirigir. Y ahora que ya pasaron 2 años, ¿por qué dirías que perdió Sergio la elección del 23? Sabes que el caso de Sergio es un caso raro. A ver. Porque creo que es el tipo más inteligente, más brillante de la política argentina. Lo que conoce, dicen que no sabe de economía, te aseguro que lo que sabe de economía es tremendo. Se lo percibe como una persona que salta de un lado a otro y al revés,
más o menos siempre ha conservado su pensamiento político. Le han tocado momentos muy difíciles. Dirimir la pelea entre Cristina y Alberto en su momento no fue un trabajo fácil. Agarrar el Ministerio de Economía en un país que estaba al borde del colapso tampoco fue fácil. Y recordemos que perdió la elección por un 2 y pico por ciento. Desde mi opinión, la elección se la hace perder Alberto Fernández, cuando lo lleva a una interna primero con Grabois y después cuando le ponen el vice, porque no era el Chivo Rossi, porque no era su vice venía de Córdoba. Natalia de la Sota. Natalia de la Sota. Y bueno, la historia es obviamente contrafáctico, pero la historia diría que ese 2% que le faltó, si en estos condimentos que estamos hablando, seguramente hubieran llegado. Ni me lo diga. Hubieran llegado. ¿Y tuviste la chance de hablarlo con él? ¿Pensás que sigue en carrera? ¿Sigue vigente su posibilidad? No, Sergio no va a hacer otra cosa en su vida que no sea política. Sí, por supuesto que sigue en carrera. ¿Pensás que puede volver a tener una chance? Mira, de la Sota fue gobernador de la provincia de Córdoba después de haber perdido 4 elecciones. En la 5ª elección recién fue, esto no quiero decir que tiene que perder 4 elecciones más, pero yo creo que cuando uno tiene vocación por la política y tiene talento para la política, los momentos se dan, los momentos llegan. Bien. Daniel, se habla mucho de la responsabilidad de la dirigencia política en la crisis actual, y obviamente que hay responsabilidad de la dirigencia política. ¿Se habla un poco menos, o me interesa conversar con vos, de la responsabilidad de la dirigencia empresarial, de los grupos económicos? ¿Qué responsabilidad crees que le cabe al empresariado de esta actualidad argentina? Si es que le cabe alguna. Sí, yo creo que el empresariado argentino es un empresariado sacrificado. El empresariado serio argentino, ¿no? Por esto que te decía recién. Acá tenés que saber hablar chino mandarín, japonés, inglés, francés, italiano y ruso. Porque son tantas argentinas y tan cambiantes de un día para otro que tenés que tener múltiples habilidades para subsistir como empresario. Después está así el chanta, ¿no? El evasor, el que no cumple. Pero a su vez también son tantas las obligaciones que tenés en este país para ser empresario que es muy difícil. O sea, el tema laboral, por ejemplo. Muy duro el sistema laboral argentino como para estar en competencia con el mundo. El sistema impositivo. Bueno, hay 100 y pico de impuestos. Entonces, en la medida en que esto no sea un poco más amigable, el empresariado se va achicando. Cada vez hay menos personas que tienen ganas de ser. Fíjate la cantidad de empresarios que se han ido a vivir a otros países. O se van porque no creen más en la Argentina, o se van por un tema de presión tributaria, pero se van. Yo no veo que lleguen. ¿No llegan empresarios? Yo no veo. ¿No ves así digamos, que ha mejorado la confianza en el sector empresario internacional? Por lo menos eso nos venden, qué sé yo. A ver, una cosa es lo que uno puede ver en los medios de comunicación, declaraciones, desde el sector político, desde algún pequeño sector empresario, pero en la realidad yo no lo veo. No llega, la guita no llega, las inversiones no están llegando. No, vos pensás en la época, en alguna época donde hubo mucha inversión en Argentina, la época de Carlos Menem, década del 90. Bueno, había inversión. Yo conseguí inversiones en aquel momento que fue lo que me permitió dar un salto enorme. ¿Con el Grupo América? Todavía no existía Grupo América, como Grupo 1. Ok. Recibimos créditos por $1.000 millones. ¿Y qué hiciste con eso? Consolidé cable, compré cable en 17 provincias, compré el diario La Capital, fundé 2 diarios, uno en Entre Ríos y otro en Santa Fe, compré América, o sea, crecí. Obviamente después se cayó Argentina. ¿Y vos estabas endeudado todavía? Y debía 1.000. Ok. Claro. Sí, estaba muy endeudado. ¿Y fue una mala noticia el triunfo de Milei para vos en términos empresariales? Fue un signo de interrogación. Bien. Porque el discurso era raro. Si vamos a dolarizar el país, entonces más bien tomé una postura expectante. Vamos a ver qué es lo que va a hacer en serio este presidente. Y es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Todavía estás expectante, digamos? Sí, yo creo que, como te dije recién, creo que hay muchas cosas que se hicieron muy buenas y que tal vez otro presidente no sé si se hubiera animado a hacerlas. ¿A saber? No sé, qué sé yo. Desde sacarte el carnet de conducir por internet, sin necesidad de hacer una cola, una tontera, a cosas que todavía están pendientes y que tienen que llegar, ¿no? Pero vamos a esperar.
Bien. Quiero hablar un poco de digitalidad, porque hoy los medios conviven con las plataformas, con redes, con audiencias fragmentadas. Un poco esto que me decía, yo soy analógico, no digital. ¿Cómo ves desde adentro de los medios esa transición hacia lo digital o cómo lo trabajás? Bueno, creo que no se pueden escindir uno del otro, ¿no? Creo que hay una convivencia y como bien señalabas vos recién, hay contenidos, uno se nutre del contenido del otro y viceversa. Y eso es muy bueno que pase. Es muy bueno que Pedro Rosenblatt esté haciendo televisión y tenga su propio canal de streaming y eso pueda ser tomado esta noche a lo mejor en LAM porque apareció acá alguien o en otro canal de televisión, Sí. qué sé yo. Me parece que es muy positivo. ¿Y qué lugar ocupan las redes sociales en tu modelo de negocios, digamos? Un lugar importante, pese a que yo no uso redes sociales prácticamente, pero las redes son importantes. No chusmeás, no mirás. Miro de vez en cuando, no te voy a decir que no, pero más que nada sobre fútbol. Ok, perfecto. Ya vamos a llegar ahí. Y cuando mirás para adelante, Daniel, en términos de medios, en términos de comunicación, ¿qué pensás que va a pasar? ¿Cómo pensás este futuro cercano? Esto que decías, bueno, ya no se puede distinguir una noticia falsa de una verdadera. Aporto como la duda de, ¿y hace 20 años sí se podía? Sí, hace 20 años sí. ¿Sí? Sí. Eh, Era muy raro encontrar una fake news, era muy, muy raro. ¿Qué tendencias crees que van Además, perdón, Sí. aquel que publicaba una fake news era muy mal visto. O sea, era desacreditado porque había falsificado una información. ¿Qué tendencias crees que van a definir el futuro de la comunicación? Uf, qué pregunta difícil. Perdón, Daniel. Qué difícil. ¿Qué tendencia van a definir? El individualismo. Yo creo que nos hemos transformado en materia de comunicación en seres individuales, únicos, irreproducibles, irrepetibles. Y creo que por eso cada uno se anima a opinar y participar desde las redes, algunos con cierto grado de seriedad y otros que las usan para la agresión, para el odio. Pero yo creo que el individualismo es lo que va a caracterizar. Y no tengo respuesta para la inteligencia artificial. Bien, está bien. No tengo respuesta. Perfecto. Por lo que me contaste de la cuestión energética, no estás tan metido, pero si yo te pregunto en qué estado está el sector energético ahora. Bueno, está mejor que hace 2 años. Bien. A ver, el sector energético tiene varios aspectos. Está el generador, el transportista, el distribuidor, ¿no? El generador siempre lo ha pasado bien, no ha tenido problemas, incluso en la época del kirchnerismo, porque había mucho subsidio hacia ese sector. Y hay una confusión en la gente, mucha gente que cree que el subsidio energético iba en este caso, a Edenor o a Edesur. Las empresas distribuidoras nunca recibimos subsidio. ¿Y quién es el que recibe el subsidio? El que genera. ¿Quiénes son los que generan? ¿Qué empresas que yo conozca? Qué sé yo, a ver, YPF, genera energía, Pampa genera energía. Esos son los generadores, Okay. pero nosotros no recibimos subsidio. Entonces, después está el transportista, que es un costo muy bajo, pero es el que te trae desde la generación hasta la empresa que distribuye la energía. Y después está el distribuidor, que somos nosotros, en este caso Edenor o Edesur, que de la factura, del 100% de factura que vos recibís, nuestro es solamente un 24%, que se llama VAT, Valor Agregado de Distribución. Eso es lo que recibe Edenor. Y de ese 24% de la factura, tiene que pagar la energía, pagar los sueldos, pagar los impuestos, hacer las inversiones, etcétera, etcétera. ¿Y el otro 76 dónde va? Bueno, hay una gran parte que, digamos, podríamos dividirlo casi en 3 partes iguales, aunque no es exacta la cuenta, pero hay un 30% que va a la generación, hay como te digo, un 30%, 24, 25% que va a la distribución, hay un 30%, 28% que son impuestos, y el que transporta se lleva muy poquito, que es el 1 o 2%. Ok. Pero los impuestos son enormes. Bien. Mencionaste en algún momento de esta charla que te peleaste con Néstor Kirchner. Sí. Tuviste enfrentamientos con Néstor Kirchner. ¿Cómo lo pensás en retrospectiva? Esa tensión, esa discusión y ese gobierno. Bueno, la pelea fue muy puntual. Creo que me agarró en un momento de locura. Ah, ¿sí? ¿Estabas loco? Nada, fue una cosa muy desagradable, pero bueno. Después nos abonamos y tuvimos buena relación, pero arrancó mal el asunto. ¿Cómo lo veo como presidente? Sí, ¿cómo pensás en retrospectiva esa tensión y cómo pensás
esa época, ese gobierno, Sí, la llegada de Kirchner al poder? yo creo que hubo dos momentos en el kirchnerismo. El primero, que nos sacó de un pozo donde parecía que no tenía fin, parecía que era la disolución nacional, se acababa la república, porque en esa situación estábamos, pensemos lo que era el 2003. Y él tuvo, viniendo de donde venía, del sur del mundo, Ujú. tuvo la habilidad de tomar este país en llamas y sacarlo adelante. Tipo muy duro, muy corajudo, que nadie lo conocía, A favor suyo, ¿no? a favor de él. Y habiendo ganado la elección, porque el otro contendor no se presentó y con muy poquitos votos. Pero tuvo el coraje de sacarlo adelante. Ese fue un presidente que vi. Y después vi otro que nuevamente Argentina tuvo una pérdida de oportunidad con el otro Kirchner. ¿No? Tuvimos pérdida de oportunidad con Menem, tuvimos pérdida de oportunidad con Alfonsín, tuvimos pérdida de oportunidad con Macri, que hablábamos. Y como te digo, bueno, siempre Argentina ha sido una sucesión ininterrumpida de pérdida de oportunidades. Uno de los momentos más tensos en la relación entre el kirchnerismo y los medios fue justamente la ley de medios. ¿Qué recordás de esa discusión? ¿Hay algo de la ley que te parecía rescatable? ¿Te parece un error completo? No, me pareció un engendro esa ley, sobre todo porque la hizo alguien, yo conozco quién la hizo la ley, la hizo la doctora García Arena, creo que se llama, ¿no? Eh, Bueno, Peñafort, Graciana Peñafort. Peñafort, Sí, perdón. Graciela, no García Arena, Graciana. Graciela Peñafort, Graciana Peñafort. La ley me pareció un espanto, peleé mucho contra la ley públicamente, se lo dije a Cristina en ocasión de inaugurar una redacción multimedia en Mendoza. Me tocó hacer uso de la palabra y que esto se transmitiera de manera nacional. Y le en dije, esas conferencias que hacía ella. no, yo en la inauguración de mi multimedia, mi redacción multimedia. Ok. Y dije que me parecía que esto era una barbaridad, que era una pelea con Clarín de la cual nosotros no teníamos nada que ver, el resto de los medios, y que no era la manera, no era la forma. De hecho, hoy no hay ley. Ujú. Hoy no hay ley y la radiodifusión creció. Estamos sentados acá en un canal que no es tradicional gracias a que no hay ley. Entonces, lo que se trató de hacer con esa ley fue hacerle un corset a Clarín. Y yo no soy precisamente el tipo que más defiende a Clarín en la vida, pero se trató de eso. En la pelea, habiendo sido socios políticos en el origen entre Héctor Mañeto y Néstor Kirchner, cuando comete Néstor Kirchner el error de autorizarle la fusión Cablevisión Multicanal, Sí. no quiso cometer el segundo error, que fue autorizarle la compra de Telefónica de Telecom a Cablevisión. Y ahí es donde se produce la pelea, si te acordás. Y se arma la pelea, o se arma públicamente con motivo de la resolución 125, la famosa resolución del campo. Y ahí la Argentina se parte. Sí, tremendo. Se parte y seguimos partidos hasta hoy, ¿no? Entre los kirchneristas, los antikirchneristas. Y pareciera que al medio, si te pones al medio, no servís. Ahora, te peleaste con Néstor, con Cristina también, con Macri. Venís bastante invicto, digamos, en términos de pelea, de discusiones con presidentes. No, sí. ¿Cómo lo ves a Macri hoy? ¿A Macri? Sí. No existe. ¿No? ¿Se terminó? Para mí no existe. ¿Se terminó políticamente Macri? Para mí creo que es un muerto político. Mierda. Sí. Ok. Es fuerte. ¿Y como empresario? Macri nunca fue empresario. ¿No? ¿Cuándo fue empresario? No, fue no lo sé, hijo no lo de sé. un empresario. Ok. Pero nunca fue empresario. Ok. El grupo Sogma, todo eso no. Bueno, eso lo hizo el papá. Ok. Y él no lo gestionó, digamos. No, tampoco. Yo, mira, el único mérito que se le puede atribuir a Macri A ver, es Boca. Bianchi. Pero es Bianchi. ¿Qué le hizo Bianchi? Si te acordás. Sí, le renunció. Le renunció, lo dejó sentado en la mesa, Sí. le hizo un desplante que la verdad me lo hacen a mí, me tengo que tirar, no sé, irme del país. Sí, Macri se equivoca ahí, que lo encara en medio de la conferencia y le Bueno, pide explicaciones delante de todo el mundo a exactamente. Bianchi, ¿no? Pero bueno, quien hace ese Boca es Bianchi. Bueno, hablamos de fútbol, nos metemos un poco en el fútbol. Dijiste la otra vez que me intenté meter en política, me salió mal, supongo que te referías también a eso, ¿no? A la AFA. Sí. ¿Qué pasó ahí? Pasó, a ver, te resumo la historia porque es larguísima. Dale. Yo era amigo de Julio Grondona, de hecho me lo había llevado a Humbertito a dirigir a Mendoza. Teníamos una relación muy cordial hasta que un día cometí el error de llevarle a AFA un proyecto por el cual
se entraba a las canchas con la huella digital. Ujú. El sistema se llamó, fue muy conocido. Bueno, no me acuerdo ahora el nombre. Le llevé ese sistema, yo lo había probado en Mendoza, le dije, mira, acá te traigo esto. Está reprobado, hace 2 años que lo venimos utilizando. Biopass se llama el nuestro, no me acuerdo. Pero bueno. Me dijo, bueno, míralo con fulano de tal. Fulano de tal era el segundo de Grondona en AFA, José Luis Meissner, y le dejé la carpeta. Y a los 60 días me enteré que habían llamado a una licencia. Yo la llevé de onda, no esperando hacer un negocio, ni mucho menos, sino para colaborar con el fútbol. Y a los 60 días me enteré que habían hecho un negocio donde habían gastado $300 millones con Telecom para implementar ese sistema. Y bueno, ahí me enojé mucho. Me enojé mucho porque me di cuenta de la corrupción que había dentro del sistema AFA. ¿Sos calentón vos? Sí. Sí. Tengo un problema que... Ah, está, es un problema, bien. un problema que he trabajado toda mi vida, que es la ira. Ah, mirá. Sí, bueno, es un pecado capital. ¿Qué va a hacerle? Pero lo he sabido, a través de los años lo he podido manejar. Bien. Y ahí me enojé mucho y en el 2011, con la premisa de que creía que había que cambiar el sistema de votación de AFA, donde solamente votaban 48 clubes, yo decía que tenían que votar, habían 4.000 en el país, como que iban a elegir presidente 48. Entonces conseguí una serie de clubes que me acompañaban y que sacaban medidas cautelares en sus provincias, permitiéndoles votar. Fuimos a votar a AFA, no nos dejaron entrar, bueno, lo que sabes. Bien. ¿Y cómo ves la AFA hoy? Bien. La veo bien porque, vos fíjate el cambio que se produjo. De aquella dirigencia de AFA que terminan todos, o muchos, procesados, presos por el FIFA Gate, donde una fiscal de Nueva York va y los saca de los hoteles en Suiza y los mete presos, donde reinaba la corrupción, a esta AFA que es campeona del mundo, bicampeona de América, donde ha habido renovación dirigencial. Yo te puedo nombrar 10 presidentes nuevos de clubes de primera división, que son gente joven, gente dinámica. El mismo presidente del nuevo campeón que tenemos de Platense es un tipo nuevo en la dirigencia. O sea, yo creo que hubo un recambio dirigencial en el fútbol argentino. Positivo, digamos. Positivo, sí, Bien. muy positivo. Y ese fue tan positivo que llegaron los resultados deportivos. Vuelvo un poco a Milei porque se dice mucho, a veces en términos acusatorios, de que el Grupo América tuvo un rol clave en el ascenso de Milei, en el espacio que tuvo Milei en los medios. ¿Coincidís con esto? Sería contradictorio con lo que me preguntaste de Massa recién. No. Sí, pero bueno, sí, se pueden hacer las dos Bueno, acusaciones a la vez. es la mejor prueba de que no. A ver, yo puedo ser muy amigo de Sergio Massa y no quererlo al presidente Milei. Pero los medios hacen su laburo, hacen su trabajo. Cada periodista dice lo que piensa, desde donde lo piensa, y yo tengo la libertad de contratarlo o no. Entonces, América no tuvo nada que ver en el crecimiento de Milei, si bien es cierto que el presidente Milei tuvo mucho espacio en América, ¿no? Pero tenía espacio porque medía. Porque medía. Vos que sos un hombre de televisión sabés que lo que mide es lo que está en la pantalla. Y ahora yo te preguntaba por qué pensás que perdió Sergio, ¿no? ¿Por qué pensás que ganó Milei? ¿Con qué conectó? Conectó con este fastidio que había contra el kirchnerismo. Uh-huh. Fueron muchos años, entre Néstor, Cristina, muchos errores también, hay que decirlo, y una ruptura ideológica en la sociedad, donde en algún momento esa ruptura sirvió para ganar al kirchnerismo y en este momento le sirvió para perder. Hubo, me parece, mucho cansancio social. La gente buscó algo nuevo, buscó la antipolítica, que era el discurso de la anticasta, ¿no? Y creo que ese fue el motivo de su triunfo. ¿Y tiene sutura esta discusión? ¿Se puede arreglar o medio que todavía no ves el piso? Esta ruptura que se da hoy en la Argentina también pasa en el mundo, ¿eh? No es solamente un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial. Yo creo que hay que arreglarla. Que buscar las maneras, aunque el mundo no se arregle, por lo menos nosotros tenemos que ocuparnos de arreglar Argentina. ¿Cómo se te ocurre que se buscan esas maneras? Y se busca siempre de arriba para abajo, nunca abajo para arriba. Me parece que los que gobiernan son los primeros que tienen que bajar el mensaje de unidad, de tranquilidad, de cordura, de mesura,
porque si no, no tenemos solución. Y me parece que también eso tiene que venir acompañado de una actitud desde el gobierno de resolverle los problemas a muchísima gente. Si hay una cosa que yo le critico a este gobierno es que por ahí tiene algunas medidas que no tienen sensibilidad social, ¿no? Pareciera que no se dan cuenta del daño que se produce. Entonces, creo que eso es indispensable para que haya unidad, porque si yo puedo comer todos los días y vos comés una vez por semana, no nos vamos a poder arreglar. Hay algo que no está funcionando. Entonces, creo que lo primero es eso, la deuda social que tenemos con los argentinos. Y después, bueno, sí, buscar la unidad. Cuando mirás para adelante, ¿qué te queda hacer? ¿Qué te calienta? ¿Qué te motiva? Mi familia es lo primero que Bien. me motiva. Siempre he sido muy familiero y hoy más que nunca tengo la suerte de tener todos mis hijos sanos, todos haciendo algo, estudiando, recibidos, perfeccionándose en lo que hacen. Tengo una mujer, Pamela, con la que estoy enamorado desde hace 15 años, estamos casados, tenemos una hija. Mis hijos se casaron algunos, otros están solteros, tengo 7 nietos ya. Así que mi familia, hoy me motiva mi familia y un poco el fútbol también. Bien. ¿Se queda Villa en Independiente? Dios quiera, sí, Dios quiera que se quede. Estamos en eso, estamos trabajando con él, hablando con su representante y con él, porque es muy importante lo que él quiere hacer. Hoy llega a Mendoza porque pidió 2 días más de licencia después que terminó el receso para ciertas cuestiones personales que tenía que terminar. Y bueno, mañana seguramente vamos a estar hablando con él porque arranca la pretemporada, y ahí tendremos un mano a mano. La última, si tuvieses toda la guita del mundo, ¿qué refuerzo traes? Qué pregunta. Y lo traería a Messi. Messi, aunque le queden 3 años de carrera. Sí, Bien, sí. perfecto. Daniel, muchas gracias por pasar por Gelatina. Gracias, Pedro. Este programa ha llegado a su final. Amigos, ustedes se quedan de la mano de Seba de Caro y la broma infinita más o menos hasta las 6 de la tarde, aunque puede ser un poco más. Como a todos los invitados, a Daniel le pidieron regalos, ha traído varios, así que mañana cuando arranque el programa los mostraré. Todo esto será sorteado el 20 de julio en el Gelatón entre los socios de la comunidad. Recuerden que la principal vía de ingreso de financiamiento de este medio es el aporte de quienes nos miran, así que pueden escanear el QR que figura en pantalla o entrar a gelatina.com.ar. Gracias, Daniel. Gracias, Pedro. Gracias a mis compañeros. Hasta mañana. Gracias por escucharnos, seguirnos hasta el final. Se quedan con Seba de Caro. Chau.